Paz a vosotros, amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra. Les saluda su hermano en Cristo, Rafael González, desde México. Y siguiendo con el programa de esta semana, aptos para servir al Señor, en esta mañana veremos el tema muy escabroso, por cierto, ¿Qué es peor, volver a casarme o vivir en amaciato? Pero lo que debemos hacer es analizar la palabra de nuestro Dios y actuar conforme a la guianza del Espíritu Santo, para que lo que hagamos sea de honra y gloria a nuestro Dios, mis amados hermanos. Existen muchos debates entre los cristianos sobre si los que están divorciados pueden volver a casarse. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Las palabras de la Biblia son mandamientos, exhortaciones y un apoyo dado a cada uno de los discípulos, que somos nosotros, obviamente. A todos aquellos que queremos seguir a Jesús y que oímos que el Espíritu dice y que oímos lo que el Espíritu dice a las iglesias. Palabra que traen bendición, palabra que a todos aquellos a los que obedecen les da bendición. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre el divorcio y volver a casarse? Los versículos que aquí veremos, amados hermanos, son del Nuevo Testamento y son palabras que Jesús mismo dijo. Él habla a sus seguidores, así como también lo hace el apóstol Pablo. Y como siempre se los digo, mis amados hermanos, vámonos de inmediato a la palabra de nuestro Dios. Y quiero irme a Lucas capítulo 16, verso 18, donde dice: todo el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio. Y el que se casa con la divorciada, comete adulterio. La palabra de nuestro Dios es clara en lo que Dios ha instituido sobre el matrimonio entre un hombre y una mujer. Claramente, eso lo sabemos. El compromiso de matrimonio los une mientras ambos cónyuges están vivos. Eso también lo sabemos. A pesar de que la Biblia permite el divorcio en algunos casos, también deja muy en claro que no quita el compromiso de ser fiel como pareja. Pero no se les permite casarse de nuevo mientras alguno de ellos esté vivo. Y eso lo sabemos, lo hemos leído, porque existe mucho debate entre los cristianos sobre lo que Jesús y Pablo realmente se refieren con las palabras que dieron en el tema del matrimonio, divorcio y volver a casarse. No sé por qué ha habido mucho debate. Pero ¿cuál fue el contexto cultural y religioso de la época? Si le ocurrió a la parte inocente, y si hay excepciones en casos de infidelidad, etcétera, etcétera, todo eso lo tratan ellos. Pero nosotros creemos que la Biblia es la palabra inspirada por Dios y es la única base de nuestra fe, porque las palabras que Jesús dio son para sus discípulos, o sea, para nosotros. Las Escrituras no indican otra cosa. Nos indican que la ley de Dios se ajusta y se adapta a las diferentes opiniones de las épocas, pero no a las opiniones de cada ser humano. Pero encontramos que da bendición también la palabra de Dios, da paz y armonía. Pero para esto es que tenemos que vivir conforme a los mandamientos de Dios. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 20 y verso 21 dice muy claramente, y se lo leo y dice: ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios impulsados por el Espíritu Santo. Amados hermanos, quiero decirles que bajo la ley de Moisés se aceptaba el hecho de que el divorcio permitía un segundo matrimonio. Pero de acuerdo con Deuteronomio capítulo 24 del 1 al 4, la mujer divorciada y su anterior esposo podían contraer segundas nupcias con otra persona. No obstante, le digo esto: este pasaje también muestra que la ley ponía ciertos límites
sobre el segundo matrimonio, en que la mujer repudiada no podía ser reclamada después de que se hubiera casado con otro hombre. Fíjese nada más. Y le leo yo el texto que dice así: si un hombre se casa con una mujer, pero luego deja de quererla por haber encontrado en ella algo indecoroso, solo podrá despedirla si le entrega un certificado de divorcio. Una vez que ella salga de la casa, podrá casarse con otro hombre. Si ocurre que el segundo esposo le toma adversión y también le extiende un certificado de divorcio y la despide de su casa, o si el segundo esposo muere, el primer esposo no podrá casarse con ella de nuevo, pues habrá quedado impura. Eso sería abominable a los ojos del Señor. No perviertas no perviertas la tierra que el Señor tu Dios te da como herencia. Eso es lo que dice Deuteronomio capítulo 24 del 1 al 4. Pero en el Nuevo Testamento Jesús enseñó que el divorcio y el segundo matrimonio, mis amados hermanos, constituye en adulterio. También lo dice, ya que se constituye en una violación o pecado contra el pacto del primer matrimonio. Todo eso lo podemos ver y quiero que lo apunte, Mateo 5:32, Mateo 19:9, Marcos 10, 11 y 12, Lucas 16:18. Pero obviamente, mis amados hermanos, Jesús en estos pasajes habla a quienes deliberadamente inician el divorcio sin tener bases bíblicas. Porque Jesús reconoció que el problema básico era el divorcio en sí mismo. Porque los divorciados probablemente volverían a casarse. Pero Jesús incluyó una cláusula de excepción a favor de el cónyuge inocente, y cuando digo inocente es aquel a quien le han cometido infidelidad o alguna otra agresión. Pero ahora, dice Mateo 5:32, pero ahora yo digo que el hombre que se divorcie de su esposa, a no ser en caso de pecado sexual, hace que ella cometa adulterio. El hombre que se case con una mujer divorciada también está cometiendo adulterio. Entonces, yo les digo que el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio. La única razón para un hombre que se divorcie y se casa de nuevo en sí es si su esposa le ha sido infiel. Mateo 19:9. Mis amados hermanos, esto indica que una persona casada que se divorcia de su cónyuge que comete inmoralidad sexual no hace que éste adultere, porque el ofensor ya es culpable de adulterio, ya lo es. Y el cónyuge contra quien ha pecado no comete adulterio al volver a casarse. Debe notarse esta parte que quiero decirle, que la fornicación, o sea, la porneia, muchas veces implica repetida inmoralidad, de modo que esta excepción no debe considerarse como mandato de poner fin a un matrimonio afectado por una trágica indiscreción, cuando éste pudiera restaurarse. Esto es, que cuando nosotros nos enteramos de que algún matrimonio puede restaurarse a pesar de todo el problema que han vivido, hay que trabajar en ello. Pablo también incluye, amados hermanos, una excepción a favor del cónyuge inocente. En caso de que el cónyuge incrédulo no estuviera dispuesto a vivir con su pareja convertida al Evangelio, Pablo les aconseja. Y mire lo que dice: sin embargo, si el que no es creyente se separa, que se separe. En tales casos el hermano o la hermana no están obligados, o sea, no están esclavizados, sino que Dios nos ha llamado para vivir en paz. Primera carta a los Corintios, capítulo 7, verso 15. Pero el verso dice, no están obligados. Es una expresión fuerte, mis amados hermanos, mis amadas hermanas, que aparentemente significa que se otorga libertad. Pero el significado es que el creyente está en libertad de volver a casarse. Pablo, sin embargo, disuade el segundo matrimonio por el bien del ministerio del Señor, no por otra razón.
Y miren lo que dice primera carta a los Corintios, capítulo 7, versos 27 y 28. No lo leo todo, pero dice más o menos así: ¿estás libre de mujer? No te procures casarte. Mas también si te casas, no pecas. ¿Por qué? Porque el ministerio es más importante incluso que cualquier otra cosa. Ahora, toda persona divorciada que considera un segundo matrimonio debe recordar las instrucciones de Pablo a las hijas vírgenes de Corinto, con tal, estas son las palabras de Pablo, dice, con tal que sea en el Señor. Primera carta a los Corintios, capítulo 7, verso 39. Quiero ponerle unos ejemplos de las objeciones que se usan mucho, muy a menudo, y dice así: a pesar de que las excepciones dadas arriba, algunas denominaciones, algunos maestros religiosos, algunos pastores suelen usar ciertos argumentos, amados hermanos, en contra de un segundo matrimonio para el creyente inocente, prohibiéndole a este que rehaga su vida, aunque la culpa del divorcio no haya sido suya. Dese cuenta, y le pongo la primera objeción, y dicen así: el divorcio no anula el lazo matrimonial ni otorga el derecho de disolverlo. Muchas veces se reconoce que las cláusulas de excepción que Jesús permite el divorcio debido a la porneia, cualquier tipo de inmoralidad sexual, pues. Pero se argumenta que el divorcio no anula el lazo matrimonial y ni otorga el derecho de disolverlo. Es por ello que no permiten o no están de acuerdo con el divorcio. Pero para quienes sustentan este punto de vista, quiero decirles, constituye adulterio que la parte inocente contraiga un segundo matrimonio. Sin embargo, amados hermanos, Jesús no hizo esa declaración. Y en Mateo 19:9 Jesús supone que el hombre volverá a casarse. Porque si lo leemos a conciencia podemos darnos cuenta. El verso trata el divorcio y el segundo matrimonio, y conforme a las reglas de gramática, la cláusula de excepción se aplica para los dos. La palabra griega para divorcio es apoluo. Se usa en el pasaje de Deuteronomio al que Jesús se refiere en Mateo 5:31. En Marcos 10, 2 al 12. Y en este pasaje el divorcio claramente disuelve la unión matrimonial. Jesús no cambió la naturaleza del divorcio como la acción de disolver el matrimonio. Simplemente rechazó los pretextos o las razones o las causas con la sola excepción de la inmoralidad sexual. ¿Por qué le digo esto? Porque era muy común que simplemente ya me gustó otra persona y me divorcio y me caso, tal cual está ahora. ¿Sí? Eran pretextos, nada más para poderme divorciar. Y sale, órale, me voy con otra persona y me caso. La segunda objeción que se pone es que la mujer está ligada a su marido hasta la muerte. La mujer o el hombre, claro está. A veces, hermanos, se hace objeción que dos pasajes, Romanos 7, del 1 al 3, y Primera de Corintios, capítulo 7, verso 39, específicamente declaran que la mujer está ligada a su marido hasta la muerte. Pero los creyentes no pueden divorciarse ni disolver a menos que haya muerto el cónyuge, de acuerdo a lo que dice Romanos capítulo 7, verso 1 al 3, que dice así: hermanos, les hablo como a quienes conocen la ley. ¿Acaso no saben que uno está sujeto a la ley solamente en vida? Por ejemplo, la casada está ligada por ley a su esposo solo mientras éste vive, pero si su esposo muere, ella queda libre de la ley que la unía a su esposo. Por eso, si se casa con otro hombre mientras su esposo vive, se le considera adúltera. Pero si muere su esposo, ella queda libre de esa ley y no es adúltera, aunque se case con otro hombre. Qué sencillo es, pero no es esa la razón por la cual Jesús no que esté de acuerdo con el divorcio y el nuevo matrimonio, sino que Él estaba en contra de las razones o argumentos que tomaban para hacer tales cosas, o el divorcio y el nuevo matrimonio. Miren lo que dice
Miren lo que dice primera carta a los Corintios capítulo 7 verso 39. La mujer está ligada a su esposo mientras él vive, pero si el esposo muere, ella queda libre para casarse con quien quiera, con tal de que sea en el Señor. Aparentemente este versículo se refiere a los versículos 8 y 9 del mismo capítulo 7, que tratan acerca de las viudas de aquellos tiempos que ya se han casado. Y dice más o menos así: a los solteros y a las viudas les digo que sería mejor que se quedaran como yo, pero si no pueden dominarse, que se casen, porque es preferible casarse que quemarse de pasión. Pero todo eso Pablo lo habla a las mujeres cuyos esposos han muerto, porque el pasaje trata los problemas del divorcio y el segundo matrimonio, pero esto lo está haciendo con el fin de que sea protegido el ministerio en el Señor. El ministerio en el Señor, no otra cosa. Ahora, un cristiano que ha contraído segundas nupcias, hay una pregunta: ¿está cometiendo adulterio continuamente al vivir con un nuevo matrimonio? No. Eso no es lo que la Biblia enseña. No podemos ignorar que el segundo matrimonio establece un nuevo pacto, o sea, un nuevo contrato. Perdón. Aunque la Escritura, amados hermanos, señala claramente que el cónyuge que peca y rompe el pacto matrimonial comete adulterio, no pone culpa sobre la parte inocente. Eso que quede clarísimo. Y quiero leerle nuevamente lo que dice primera carta a los Corintios capítulo 7 verso 39. La mujer está ligada a su esposo mientras vive, pero si el esposo muere, ella queda libre. ¿Sí? Y el pacto del nuevo matrimonio debe ser permanente, pero más allá de esto quiero decirle, hay una nueva oportunidad para servir fielmente a Dios. ¿Por qué lo digo? Porque tengo una pregunta: ¿hay lugar en la iglesia para los divorciados y los que vuelven a casarse? Claro que sí. Claro que sí, aunque algunos de mis hermanos podrían decir que no, pero eso tampoco lo enseña la Biblia. La filiación en la iglesia está abierta a todos los creyentes nacidos de nuevo. Esto ciertamente incluye a los que se divorcian o que volvieron a casarse antes de ser salvos, antes de conocer a Cristo, pues. Porque Pablo indica que las personas de distintos rangos sociales y legales, como circuncidados o esclavos, deben ser aceptadas en la condición que se encontraban cuando fueron salvas. Y eso, hermanos, yo quiero que lo lea en primera carta a los Corintios capítulo 7 del verso 17 al verso 24. En cuanto usted pueda, lo lea y se dará usted cuenta. Nada más quiero leerle una parte. La última parte, el verso 24 dice: hermanos, cada uno permanezca ante Dios en la condición en que estaba cuando Dios lo llamó. Quiero terminar diciéndole lo siguiente: al tratar la naturaleza ideal del matrimonio, la iglesia también tiene que reconocer que entre los miembros más necesitados y potencialmente fructíferos, hay muchos que han sido divorciados, posiblemente se han vuelto a casar y que luchan con esa culpabilidad de un anterior fracaso matrimonial. Es muy importante que la iglesia les muestre el amor y la gracia de Cristo. Ahora, también se debe expresar una intransigente declaración de la santidad del matrimonio, de tal manera que esto afirme y consuele a los divorciados y que los equipe, que les dé esa potencia de ser fieles en un nuevo compromiso matrimonial que ya hayan tomado o que tomarán en fidelidad a Cristo. Amados hermanos, los hermanos creyentes divorciados y en segundas nupcias tienen gran potencial para servir en la iglesia y no se les debe considerar como hermanos en Cristo de segunda categoría. En cambio, se les debe instruir en la obra del Espíritu, prepararlos y dotarlos para el servicio mediante su vida y su matrimonio. La iglesia debe tratar firmemente con los creyentes que intencionalmente violan sus votos matrimoniales y que se comportan de manera que destruye su pacto matrimonial a la vez que justifican su comportamiento, mis amados hermanos. Porque de que los hay, los hay.
Se necesita mucho tino para tratar con quienes tienen problemas matrimoniales. No es fácil, pero tampoco esto está específicamente mencionado en las Escrituras, como lo que prevalece es el abuso físico, el abuso emocional, la adicción a drogas, donde peligra la vida, pero por no decir peligra la vida y la salud espiritual y física. Hay que guiar cuidadosamente a los creyentes envueltos en estas circunstancias con la aplicación de principios bíblicos y oración para que tomen decisiones basadas en la palabra de nuestro Dios y en su propia conciencia. Mis amados hermanos, que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Paz a vosotros. Les saluda su hermano en Cristo, Rafael González, desde México.